Hi ha hagut molt debat intern al vestidor. Com s'ha gestat la decisió de jugar al partit, com ha anat? Bé, la Junta ha intentat suspendre el partit de totes formes, no ha sigut possible, han baixat al vestidor, hem debatit entre els jugadors i la Junta i al final, com a decisió del club, hem optat per jugar el partit, un partit que ha sigut molt difícil de jugar sense la nostra afició i després de tot el que ha succeït durant el dia d'avui a totes les parts de Catalunya, doncs ha sigut potser la pitjor experiència com a professional que he tingut a la meva vida. Ha sigut un dia molt dur, en el qual famílies, nens, avis han intentat anar a votar i els actes de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional crec que les imatges parlen per si soles. Portem aquí a Catalunya 6-7 anys en els quals la gent es manifesta sense ningun tipus de violència i els actes d'avui crec que els ha vist tot el món i que hi haurà conseqüències. Dius que heu estat debatint dins del vestidor i que al final heu consensuat jugar, però quins han estat els arguments per decidir que sí que es jugava el partit? Bé, hi ha hagut molts arguments, tant a favor com en contra. Al final ens jugàvem els punts, la Lliga i les Palmes volien jugar, i hi havia opinions de tots colors i al final com a club hem decidit jugar. Crec que tampoc se li ha donat moltes voltes a la decisió, ha estat la que ha estat i el club l'ha pres i així hem decidit tot jugar. Gerard, si fos per tu, personalment, tu no hauries jugat aquest partit? La meva opinió importa poc, és a dir, he intentat expressar la meva opinió dins el vestidor, com molts jugadors i com molta gent de la Junta han expressat la seva, i al final s'ha decidit jugar. Som un club i aquí anem tots a una. Però entens que ara mateix hi ha molts aficionats de Catalunya que no entenguin per què heu jugat aquest partit? Ho puc entendre perfectament. ¿Y entenderías, Gerard Piqué? ¿Entenderías que haya gente del Barça, aficionado del Barça, que ya está en las redes sociales diciendo que hoy el lema del club, que es el más que un club, se le han caído hoy las dos primeras letras? Bueno, no creo que el lema caiga por esta decisión, pero como te he dicho, entiendo perfectamente que haya mucha gente que tuviera la opinión de que el club hoy no debería jugar. Para los que piensan que no es compatible ir a votar en este referéndum y seguir jugando con la selección española, ¿qué mensaje les mandas? Bueno, les mando el mensaje de que cuando se vota se puede votar que sí, se puede votar que no y se puede votar en blanco, pero se vota. En este país durante muchísimos años se vivió el franquismo, la gente no podía votar y creo que esto es un derecho que hemos de defender con todas las de la ley, soy y me siento catalán y esto es algo que hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Cataluña porque creo que se ha comportado maravillosamente como estos últimos 7 años en los cuales no ha habido ninguna... S'emociona Gerard Piqué quan parla de tota la gent de Catalunya. No ha habido ningún acto de agresión y han tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para actuar de la forma que han actuado. Creo que puedo seguir yendo a la sección porque de verdad creo que hay muchísima gente en España que está en total desaprobación con estos actos que han sucedido hoy en Cataluña y que de verdad creen en la democracia. Si no, no iría. Pero también os puedo decir que si el míster o cualquier persona de la Junta, de la Federación, cree que soy un problema o que molesto, no tengo ningún problema en dar un paso al lado y dejar la selección antes del 2018. ¿Entiendes que la gente no entienda que un personaje público como tú, que eres una persona que estamos viendo que te estás emocionando, no pueda opinar de cualquier cosa si lo hace con argumentos? Bueno, creo que estamos delante de un país ahora mismo que está con un presidente del gobierno y de un partido el cual utiliza todos sus medios afines para mentir,
porque durante todos estos años han dicho que era solo una pequeña minoría y que además nos manifestábamos de forma tumultuosa, y se ha demostrado que no ha sido así, que no éramos ni minoría porque éramos millones de personas y que no ha sido de forma tumultuosa, ¿no? Pero bueno, han hecho creer a mucha gente de España, y de verdad que tampoco les tengo nada en contra a toda esa gente que creen que los catalanes somos los malos. No somos los malos, queremos simplemente votar. Y después, cuando dicen que en la selección si debo ir o no debo ir, no es una cuestión patriótica, ¿no? Ir a la selección no es el que va, no es el más patriota de todos. Hay que ir y rendir al máximo, como he intentado hacer yo durante todos estos años. Ha habido muchos jugadores que se han nacionalizado, que no eran ni españoles ni tampoco, quizá, que no sentían la selección como otros que quizá la sientan más. No es una competición de patriotismo. Ir a la selección es ir allí, jugar lo mejor posible para intentar ganar. Y así es como lo entiendo yo. Ha habido dimisiones en el Barça después de que este partido se jugase a puerta cerrada. ¿Lo entiendes? Bueno, cada uno tiene su opinión y cada uno toma las decisiones que cree oportuno. A partir de ahí, pues sé que tanto el señor Munés como el señor Vilarrubí han dimitido. Sus razones tendrán. ¿Qué pensaba tu cabeza durante el partido? Porque te vemos muy emocionado, muy tocado durante el partido. ¿Cómo has conseguido centrarte? ¿Qué pensabas viendo todo lo que ha pasado hoy en Cataluña? Bueno, nada, que acabara lo antes posible, intentar ganar, porque al final pues eran 3 puntos importantes, pero bueno, era lo menos importante durante el día de hoy. Y nada, terminar el partido cuanto antes. ¿Has visto las imágenes que has pensado de todo lo que pasa mañana aquí en Cataluña? ¿Te costaba salir a jugar? ¿Qué has pensado? Bueno, por un momento no me lo creía. De verdad que pensaba que intentarían pues frenar la votación, pero que intentarían también pues hacerlo de forma pacífica. No ha sido así. Y nada, al menos lo ha visto todo el mundo, que esta decisión creo que ha empeorado las cosas muchísimo. Es una de las peores decisiones de este país en los últimos 40, 50 años. Porque solo ha hecho que separar más Cataluña de España y que eso va a tener consecuencias. Pero bueno, estamos en manos de un presidente del gobierno, como he dicho antes, que tiene el nivel que tiene, que va por el mundo, no sabe ni hablar ni inglés, entonces así es muy difícil. Gerard, tú como personaje público has ido a votar, eres muy seguido en Cataluña, no solo por futbolísticamente lo que aportas, sino también por tus ideas y porque siempre te expresas y dices lo que piensas. ¿Qué le dirías a toda esa gente que está ahora mismo afuera y que tú de alguna manera pues, te has obligado a jugar el partido? Lo he dicho antes, estoy muy orgulloso de Cataluña y de toda su gente. Hoy hemos demostrado más que nunca que toda esta gente se merece todo y más. Cómo se han manifestado, lo pacíficos que han sido, a pesar de la violencia no han respondido, que lo sigan haciendo igual, que hasta que acabe el día de hoy pues hasta siempre que sean así, que por mucho que les inciten, que por mucho que quieran que entren al trapo, que se manifiesten pacíficamente y que canten bien alto. Gracias.